Me llamo don Rafael, tengo 76 años y toda mi vida creí que el peor dolor era físico, hasta aquella noche. Me das vergüenza, papá. Lo dijo Daniel, mi hijo, sin levantar la voz, creyendo que yo no lo oía. Hablaba con su esposa desde el salón, mientras yo, en la habitación contigua, terminaba de doblar su camisa recién planchada. No dije nada. No podía. Solo me senté en silencio, mirando mis manos arrugadas, las mismas que habían trabajado 40 años en una carpintería de Valencia, levantando muebles que otros presumían en sus casas. Pensé en los días de calor, en la resina pegada a la piel, en el olor a pino y barniz. Todo aquello lo hice por él. Y ahora, el mismo hijo al que le pagué estudios, coche y boda, sentía vergüenza de mí. El reloj marcaba las 11:15. Afuera llovía. Dentro, solo el silencio. Esa frase se me quedó grabada en el pecho, como un clavo invisible. Esa noche comprendí que el respeto no se hereda, se conserva o se pierde. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez entendiste que el respeto no se pide, se gana o se pierde en silencio. Aquellas palabras, me das vergüenza, papá, no se fueron con el sueño. Se quedaron allí, repitiéndose una y otra vez, como un eco atrapado en las paredes del pecho. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, escuchando el tic-tac del reloj del comedor y el golpeteo suave de la lluvia contra los cristales. Cada sonido era una compañía y un castigo. Pensé en Daniel desde que era niño. Recordé sus manos pequeñas cuando me ayudaba a lijar tablas en el taller, sus preguntas curiosas, su risa cuando le llevaba a la playa los domingos. Su madre, Isabel, murió cuando él tenía 14 años. Aquella noche de hospital me prometí que nada le faltaría. Vendí mi coche, un viejo Seat 127, para pagarle un viaje de estudios. Trabajé horas extra en la carpintería, hasta que mis manos sangraban bajo el serrucho. Y lo hice todo sin esperar aplausos, solo con la certeza de que un día él sabría valorar el esfuerzo. Pero los años cambian a las personas y también las prioridades. Daniel se convirtió en arquitecto. Se mudó a Madrid, luego volvió a Valencia con una esposa que miraba más su reloj que a la gente. Yo acepté su forma de vida. Nunca juzgué. Solo quise ser parte, aunque fuera una parte pequeña. Esa madrugada, mientras el cielo se aclaraba, me di cuenta de que algo dentro de mí se había roto. O, mejor dicho, algo había despertado. No era ira, no era orgullo. Era dignidad, una palabra que muchos confunden con orgullo, pero que no necesita alzar la voz para existir. A las 7, me levanté como siempre. Puse la cafetera, corté pan para tostadas y serví 2 tazas. Cuando Daniel bajó, llevaba el traje caro que le había regalado su suegro. ¿Dormiste bien, papá?, preguntó, fingiendo normalidad. Perfectamente, hijo, le respondí, sin mirarle. Él sonrió, pero sus ojos se desviaron pronto hacia su teléfono. Mientras desayunaba, hablaba de su proyecto, de un cliente extranjero, de cifras que parecían monedas de otro mundo. Yo asentía en silencio, pensando en mis propios números, los años, las ausencias, las veces que callé por no incomodar. Cuando se fue, la casa quedó en calma. El olor del café se mezclaba con el de la madera vieja. Me senté en la mesa del comedor, frente al periódico abierto. En una de sus páginas hablaban de la subida del precio de las viviendas en la Costa Blanca. No sé por qué me detuve allí, quizá por instinto. Leí el artículo completo, con una atención que no recordaba en años. Y en ese instante, como una bocanada de aire fresco, tuve una idea. No de venganza, sino de liberación. Llevaba toda la vida manteniendo hogares ajenos, construyendo estabilidad para otros. Había hecho de mi casa un refugio, pero ya no lo era. Cuando el respeto se va, las paredes pierden su abrigo. A mediodía, fui al banco del barrio. Conocía al director desde hacía años. Don Rafael, me saludó, ¿en qué puedo ayudarle hoy?
Quiero retirar parte de mis ahorros, le dije con calma. 82.000 euros. Me miró con sorpresa. ¿Todo bien? Perfectamente, respondí. Solo necesito un cambio de aire. Con el dinero asegurado, salí a la calle y caminé hasta la agencia inmobiliaria donde trabajaba doña Carmen, una vieja conocida que me había ayudado a comprar aquella casa 30 años atrás. Cuando me vio entrar, se levantó sonriendo. Rafael, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Quiero vender la casa, dije sin rodeos, pero sin que nadie lo sepa. Ella me observó con atención, notando que no bromeaba. ¿Motivo? Necesito paz. Doña Carmen asintió, sin hacer más preguntas. Me ofreció asiento, sacó unos formularios y empezó a anotar. Mientras firmaba, sentí una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba una decisión solo por mí. Esa tarde, regresé a casa y preparé la cena como siempre. Daniel llegó tarde, como de costumbre, hablando por teléfono. Sí, dile que mañana paso por la obra, decía, sin mirarme. Yo serví la sopa, y mientras él comía distraído, lo observé con la serenidad de quien ya ha elegido su camino. Ya no había resentimiento, solo distancia. Esa noche, después de que se acostó, escribí una carta corta, en papel viejo, con mi pluma azul. No te preocupes más por sentir vergüenza. Ya no tendrás motivos. El hombre que te avergonzaba se ha ido. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Luego apagué la luz. La casa estaba en silencio, igual que la noche anterior, pero ya no dolía. Había descubierto que el silencio puede ser también una forma de hablar. Y así, mientras el reloj marcaba las 11:30, entendí algo que la vida me enseñó demasiado tarde. No hay humillación más grande que quedarse donde uno ya no es respetado. A la mañana siguiente, el sol entró por la persiana entreabierta y pintó de oro el suelo del salón. Daniel ya se había marchado al trabajo. Su taza de café, medio vacía, seguía en la mesa. El silencio de la casa era distinto ahora. No pesaba. Era limpio, como el de un lugar que vuelve a pertenecerme. Me senté en la misma silla donde la noche anterior había escrito la carta. La saqué del cajón, la leí una vez más y la guardé de nuevo. No había marcha atrás. No era una decisión precipitada, era el final natural de algo que llevaba tiempo muriendo sin que yo lo admitiera. Fui al balcón. Desde allí veía el limonero que había plantado con Isabel cuando nos mudamos. Ella decía que los limoneros daban suerte, que eran árboles de alma vieja. El árbol seguía ahí, torcido por los años pero firme. Me recordó que yo también tenía derecho a seguir en pie, aunque las ramas del respeto se hubiesen secado. Esa mañana, después del desayuno, fui de nuevo al banco. Abrí una nueva cuenta, a mi nombre únicamente. Ingresé allí el dinero de mis ahorros y pedí que las notificaciones y extractos se enviaran a la oficina, no al domicilio. No quería dejar huellas. No porque tuviera algo que esconder, sino porque ya no debía explicaciones a nadie. Cuando volví, encontré a Daniel en casa antes de lo previsto. Estaba en el salón revisando unos planos. «Papá», dijo sin levantar la vista, «¿me puedes planchar esta camisa para mañana?» «Claro», respondí. Y lo hice. Pero mientras pasaba la plancha sobre el tejido, pensé que aquella sería la última camisa suya que plancharía en mi vida. Esa tarde, doña Carmen me llamó para confirmarlo. «Tenemos comprador, Rafael. Un arquitecto francés. Quiere la casa sin demora. ¿Paga al contado?», pregunté. «Sí. 420.000 euros. Todo legal y rápido». «Perfecto». Acordamos firmar la escritura 10 días después, un jueves. Cada día que pasaba, yo actuaba con la misma rutina. Cocinaba, barría el patio, regaba el limonero. Daniel no sospechaba nada. A veces me hablaba de sus proyectos, otras ni siquiera eso. Su esposa, Laura, venía de vez en cuando, traía perfume caro y prisas. Yo la saludaba con educación,
sabiendo que ambos esperaban el día en que mi presencia fuera solo un trámite familiar. El 9º día, mientras ponía orden en los cajones, encontré una caja con cartas antiguas de Isabel. Las abrí una por una. En una de ellas, escrita en 1984, ella decía: Rafael, pase lo que pase, no permitas que el amor se convierta en costumbre. Cuando eso ocurra, habrás dejado de vivir. La carta olía a papel viejo, pero las palabras seguían frescas. Pensé en cuánto había cambiado todo desde entonces, y sin embargo, como su voz seguía guiando mis decisiones. Ese día supe que, aunque ella ya no estaba, su consejo seguía vivo en mí: no vivir donde uno ya no se siente querido. El jueves llegó. Me puse mi mejor traje, el gris oscuro que Isabel me regaló para la boda de Daniel. Fui a la notaría en taxi. Doña Carmen me esperaba con los documentos preparados y una sonrisa tranquila. Todo está en orden, me dijo. Solo faltan sus firmas. Tomé la pluma, firmé cada hoja con mano firme. Cuando el notario me estrechó la mano, sentí una calma que no se parece a la alegría ni al alivio. Era la serenidad de quien ha cumplido consigo mismo. El comprador, un hombre de unos 60 años, de acento francés, me dijo con amabilidad: «Es una casa con alma, señor. Se nota que fue cuidada con amor». «Así fue», respondí. Salí de la notaría con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaba mi nueva vida. El dinero se transfirió a mi cuenta nueva. Caminé sin rumbo fijo por las calles de Valencia. Pasé frente a la carpintería donde trabajé media vida. El local estaba cerrado, con un cartel de se vende. Me detuve unos minutos, observando las letras borrosas del rótulo. Recordé los días en que entraba allí al amanecer, el olor a serrín, las risas con los compañeros. No se puede vivir mirando siempre lo que fue, pensé. Y seguí caminando. Al llegar a casa, el atardecer teñía las paredes de naranja. Preparé una maleta pequeña, 2 camisas, un par de pantalones, mi reloj, una foto de Isabel y la carta para Daniel. La dejé sobre la mesa del comedor, con una moneda de 2 euros encima, para que no volara con la corriente. Luego me senté en la silla del porche. El limonero estaba en flor. Su aroma llenaba el aire. Encendí una radio vieja. Sonaba un pasodoble suave, de esos que Isabel tarareaba mientras cocinaba. A las 8:30, escuché la llave en la puerta. Daniel entró, hablando por teléfono. Sí, mañana lo reviso. No, mi padre está bien, tranquilo. Pasó junto a mí sin notar la maleta. Voy a cenar fuera, papá, dijo desde el pasillo. No me esperes despierto. No te preocupes, hijo. Fue lo último que le dije. Cuando la puerta se cerró, apagué la radio. Caminé hasta el comedor, dejé las luces encendidas y puse la carta sobre la mesa. Toqué por última vez el marco de la foto de Isabel que colgaba en la pared. Ya está, mi vida, susurré. Ya está todo en orden. A las 9 en punto salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la estación de autobuses. Compré un billete con destino a Granada, la ciudad donde había pasado mi juventud. Mientras el vehículo arrancaba, el paisaje se fue tiñendo de sombras y luces. Miré por la ventanilla y pensé en Daniel, en lo que sentiría al leer mi carta. No tristeza, no culpa, lección. Una lección silenciosa, la única que a veces un padre puede dar cuando las palabras ya no sirven. El viaje duró casi 6 horas. Llegamos pasada la medianoche. El aire de Granada era distinto, más limpio, más frío. Tomé un taxi hasta una pensión pequeña cerca de la Plaza Nueva. La dueña, una mujer amable, me dio la llave de la habitación. Dormí profundamente, sin sueños, sin remordimientos. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las cortinas blancas. Me preparé un café y abrí la ventana. La Alhambra brillaba en lo alto, y en la distancia se escuchaban las campanas de San Nicolás. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo de estar solo. Aquella mañana caminé por las calles empedradas.
Compré un cuaderno nuevo en una papelería y escribí la primera frase. Hoy comienza la vida que pospuse por cuidarla de otros. Esa frase se convirtió en mi promesa. La repetí en silencio, mientras el sol de Granada me calentaba la espalda. En ese momento comprendí que la dignidad no se pierde de golpe. Se entrega poco a poco, con cada silencio impuesto, con cada humillación aceptada. Pero también se puede recuperar en un solo acto, si se tiene el valor de marcharse. Y yo, don Rafael, ese día volví a existir. Los primeros días en Granada fueron un descanso sin ruido, una respiración profunda después de años de contención. Me alojé en la pensión de doña Mercedes, una mujer viuda de mi edad, que no hacía preguntas y servía el café con una sonrisa. ¿Se queda muchos días, don Rafael?, me preguntó la primera mañana. Los que hagan falta, le respondí. Caminaba cada día por la Cuesta de los Chinos, subía despacio hacia el mirador de San Nicolás y observaba la Alhambra desde lejos. No era nostalgia lo que sentía, era algo distinto, una mezcla de gratitud y alivio. Había dejado atrás una casa, un hijo, una vida que ya no me pertenecía. Y sin embargo, no me sentía vacío. Cuando uno se libra del peso del desprecio, el alma se endereza, como una rama que vuelve a buscar el sol. Durante las tardes me sentaba en un banco de la Plaza Nueva. Miraba pasar turistas con cámaras, niños corriendo detrás de palomas, ancianos charlando bajo los árboles. Allí comprendí que no estaba huyendo, sino recomenzando. La libertad no era gritar me voy, sino desaparecer con dignidad, sin ruido, sin reproche. Una semana después, doña Carmen me llamó por teléfono. Todo en orden, Rafael. El dinero ya está en su cuenta. Gracias, Carmen, le dije. Que nadie sepa mi dirección, por favor. Lo prometo. Y enhorabuena, no todos tienen el valor de cerrar una puerta. Con el dinero asegurado, busqué una pequeña vivienda. La encontré en el barrio del Albaicín, una casa blanca con balcón de hierro y un patio donde cabía un limonero. El propietario, un profesor jubilado, aceptó alquilarme sin contrato a largo plazo. Me basta con que cuide las flores y pague puntual, me dijo. Le estreché la mano. No quería nada más. Los primeros días fueron de silencio. Me levantaba temprano, preparaba café y escribía en el cuaderno que había comprado al llegar. No escribía para publicar, ni para nadie. Solo para poner en orden mis pensamientos, como quien barre las hojas secas del patio. En una de esas páginas escribí: cuando un hijo te mira sin respeto, no es él quien cambia, es el espejo. Y el deber de un hombre es retirarse antes de romperlo. Pasaban los días. Daniel no llamó. Ni una carta, ni un mensaje. Tal vez aún no había leído la mía, o quizás la había leído y prefería el silencio. No me importaba. Mi decisión no dependía de su reacción. Era mía, y eso la hacía suficiente. Sin embargo, una tarde de domingo, mientras tomaba un café en el bar de la esquina, la camarera, una joven de mirada viva, me reconoció. ¿Usted no es el padre de Daniel Serrano?, preguntó. Sí, lo soy, respondí, con una sonrisa leve. Le vi en la tele hace unos días. Presentaba un proyecto nuevo, muy elegante. Decía: estoy orgulloso de mi familia. Me quedé en silencio un instante, mirando el vapor que salía de mi taza. El orgullo, dije despacio, no se impone, se gana. Ella asintió sin entender del todo, pero sonrió con respeto. Esa noche, al volver a casa, abrí la ventana. El aire traía olor a jazmín. Encendí una lámpara pequeña y miré mis manos. Las arrugas eran las mismas, pero ya no pesaban igual. Cada marca era una historia, cada callo una lección. Comencé a escribir una carta para mí mismo. Rafael, no te quedes esperando disculpas que no llegarán. Las personas cambian, los valores se doblan, las casas se venden. Pero la dignidad solo se pierde si tú la entregas. La guardé en el cuaderno, entre las páginas donde antes había escrito sobre Isabel.
Su voz aún me acompañaba. Cuando el viento movía las cortinas, me parecía oírla decir: «Haz las cosas con calma, Rafael, pero hazlas». Los días se hicieron meses. En Granada encontré un ritmo nuevo: caminatas por el río Darro, compras en el mercado, conversaciones breves con los vecinos. Nadie me preguntaba de dónde venía, y eso era un alivio. Era libre de ser un hombre anónimo, sin pasado ni apellido famoso. Con el tiempo, me atreví a pintar. Compré unos lienzos y pinceles baratos. No sabía hacerlo bien, pero me gustaba el silencio de los colores. Pintaba paisajes que recordaba de mi infancia: el mar de Cullera, los tejados de Valencia, el taller lleno de luz. A veces me sorprendía sonriendo solo, al dar el último trazo. Era un gesto pequeño, pero auténtico. Una tarde, mientras pintaba en el patio, recibí una llamada inesperada. El número no estaba registrado. Respondí con cautela. «¿Papá?», dijo una voz. Era Ana, mi hija menor. Llevaba años viviendo en Zaragoza, lejos de todo. «Papá, ¿de verdad te fuiste sin decir nada?», preguntó con tono tembloroso. «Sí, hija. Daniel está desesperado. Dice que fue un error, que no quiso decir lo que dijo». Guardé silencio unos segundos. «No, Ana. El error fue mío, por haber esperado tanto tiempo para irme». Ella no insistió. Solo dijo: «Voy a verte. No puedes estar solo». «Ven cuando quieras», le respondí. Un mes después llegó en tren con su hijo, mi nieto Leo. El niño me abrazó con una ternura que hacía años no sentía. Era un abrazo limpio, sin peso, sin juicio. En ese gesto comprendí que el amor verdadero no pide explicaciones. Durante esos días, Ana me ayudó a organizar mis cosas. Paseamos por Granada, comimos en pequeñas tabernas, hablamos de Isabel. No tocamos el tema de Daniel. No hacía falta. Ella entendía el silencio, y eso bastaba. Antes de marcharse, me dijo: «Papá, cuando quieras, tienes casa en Zaragoza». «Gracias, hija, pero aquí tengo paz». Me abrazó fuerte. «Entonces quédate, pero prométeme que escribirás». «Lo haré», le dije. Cuando el tren partió, regresé a mi casa. El patio estaba en calma. Regué el limonero nuevo que había plantado hacía 2 meses. Crecía despacio, pero firme. Lo miré y pensé que los árboles, igual que los hombres, florecen mejor lejos de las sombras. Esa noche escribí otra frase en mi cuaderno: «No se necesita ruido para empezar de nuevo. Basta con una decisión silenciosa y un corazón que no se arrepienta». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me senté en el balcón. La ciudad dormía. Yo no. Por primera vez en muchos años, no temía al mañana. El pasado ya no dolía, el futuro no asustaba. Solo existía ese presente tranquilo, en el que cada respiración tenía sentido. Así comenzó mi plan silencioso: vivir con dignidad, sin depender de la mirada de nadie, ni siquiera de un hijo. No para olvidar lo que me hirió, sino para recordar quién era antes de que me hicieran dudar de mí. Y mientras las campanas de la Alhambra sonaban en la distancia, supe que había hecho lo correcto. No había huido. Había regresado a mí mismo. El día de la firma amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. El aire de Granada tenía ese brillo suave que anuncia los cambios importantes, aunque nadie los note. Me levanté temprano, preparé café y miré alrededor del pequeño piso que había alquilado. Aún no era mi hogar, pero ya lo sentía mío. Era un espacio modesto, de paredes encaladas, con una mesa de madera junto a la ventana y una maceta de geranios que me regaló doña Mercedes. Había aprendido a valorar el silencio de las cosas pequeñas. A las 9 en punto salí de casa. Caminé hasta la notaría con el mismo paso firme con que un carpintero lleva su última pieza terminada. Doña Carmen me esperaba allí, puntual como siempre. Había viajado desde Valencia solo para acompañarme en la última gestión. «No suelo hacer esto por los clientes», me dijo sonriendo,
pero usted no es un cliente cualquiera. Le estreché la mano. Gracias, Carmen, por su discreción y por su tiempo. ¿Seguro que no quiere avisar a su hijo?, preguntó con una delicadeza que no sonaba a reproche. No, él ya tiene su vida. La firma fue breve, casi silenciosa. El notario, un hombre mayor, leyó los documentos con voz monótona. Firmé en los lugares indicados con la misma pluma azul con la que había escrito mi carta. Cuando terminó, el notario levantó la vista. ¿Y se quedará en España, don Rafael?, preguntó amablemente. Sí. España es grande, respondí. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y nostalgia. Era extraño firmar el fin de una vida sin que nadie te abrace ni te despida, pero también tenía una pureza difícil de explicar, la pureza de hacer lo correcto aunque nadie lo celebre. El dinero fue transferido a mi cuenta en pocos minutos. Caminé sin prisa por las calles del centro. El sol brillaba sobre las fachadas, las tiendas abrían, la vida seguía. Me detuve en una cafetería y pedí un cortado. Mientras lo bebía, recordé la primera vez que llevé a Daniel al colegio. Tenía 5 años y lloraba porque no quería soltar mi mano. Yo le dije, ser valiente no es no tener miedo, hijo. Es ir igual. Aquella frase volvió a mí ahora, con un sabor amargo. A veces los hijos olvidan las lecciones que uno les da, pero los padres, no. Esa tarde, al regresar al piso, empecé a preparar la maleta. No llevaba mucho, 2 camisas, 2 pantalones, mi navaja antigua, el reloj de Isabel y la fotografía que siempre guardé en la mesilla. La miré unos minutos. Isabel sonreía en la foto, con esa serenidad que solo ella tenía. Ya está hecho, mi vida, le susurré. He cerrado la puerta con respeto. Guardé la foto en el bolsillo interior de la chaqueta. Después tomé el cuaderno donde había escrito mis pensamientos y copié la última frase de la noche anterior. La dignidad no se defiende con gritos, sino con pasos firmes hacia la salida. La leí varias veces. Sonaba exacta, sin sobra ni falta. A veces, una frase así pesa más que todas las palabras que uno no dijo. A las 7 de la tarde, bajé al portal. La dueña de la pensión, doña Mercedes, me esperó para despedirse. ¿Ya se marcha, don Rafael?, preguntó. Por unos días, mentí, sin necesidad de explicación. Le deseo suerte. Y paz. Gracias, Mercedes. La suerte no sé, pero la paz ya la tengo. Tomé un taxi hasta la estación. En el camino, miré por la ventanilla los tejados iluminados por el último sol. Granada tenía ese color dorado que Isabel amaba. Pensé en ella, en cómo le habría gustado verme marchar sin miedo. El autobús partió puntual hacia la costa. Llevaba un billete hasta Almuñécar, donde pensaba quedarme unos días antes de decidir el siguiente paso. El asiento junto a mí estaba vacío. Miré el paisaje, colinas, olivares, pueblos dormidos. El sonido del motor y el rumor de la carretera me acunaban como una vieja canción. Pensé en Daniel. Me imaginé su rostro al leer la carta. Quizás se enfadaría, quizá fingiría indiferencia. O tal vez, por un segundo, recordaría quién fui para él antes de avergonzarse. No quería su culpa, solo su reflexión. Porque los padres no buscan justicia, buscan comprensión. Y si esa comprensión llega tarde, al menos llega limpia, sin rencor. Llegué a Almuñécar al anochecer. El mar estaba calmo, con reflejos de plata. Me alojé en una pensión frente al paseo marítimo. El dueño, un hombre amable, me ofreció una habitación pequeña con balcón. Desde allí podía oír las olas romper contra las rocas. Esa noche dormí con la ventana abierta. El sonido del mar me recordó que los finales, en realidad, son solo comienzos que no hacen ruido. A la mañana siguiente bajé al paseo y caminé descalzo por la arena húmeda. El sol salía detrás de las montañas. Llevaba en el bolsillo una piedra lisa que encontré cerca del agua. La sostuve un momento, como quien sostiene una promesa.
Pensé en Isabel, en Ana, en el pequeño Leo. Y sí, también en Daniel. A pesar de todo, lo amaba. Porque el amor no se borra con una frase, pero el respeto no vuelve cuando se rompe. Volví a la pensión y escribí una nueva página en mi cuaderno. No hay venganza en mi partida, solo descanso. No hay desprecio, solo distancia. Marcharse no siempre es perder, a veces es la única forma de no perderse a uno mismo. Pasaron los días y el mar me fue curando. Empecé a levantarme temprano, a observar los pescadores, a hablar con los vecinos del puerto. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Era un hombre más entre tantos, y eso me bastaba. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, un niño me pidió ayuda para arreglar su cometa. La cuerda se había roto. Saqué de mi bolsillo un pequeño cuchillo y la até con un nudo firme. «Así no se suelta», le dije. El niño sonrió. «Gracias, señor». Me quedé mirando cómo la cometa volvía a subir, firme contra el viento. Esa imagen me acompañó todo el día. Pensé que, en cierto modo, eso era yo, una cometa reparada, sin vuelo perfecto, pero aún capaz de sostenerse en el aire. Esa noche, frente al mar, con el cuaderno en las rodillas, escribí: «A veces basta con un nudo nuevo para que algo vuelva a volar. Yo ya lo tengo». Y cerré el cuaderno. El sol se ocultaba detrás del horizonte y el mundo parecía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar a ninguna parte. Había partido, sí, pero esta vez no para huir, sino para encontrarme. Han pasado casi 2 años desde aquella partida silenciosa. A veces me parece que fue ayer, otras que han pasado varias vidas. Granada sigue siendo mi refugio, aunque ahora ya no alquilo. Compré una pequeña casa en las afueras, cerca de Huétor Vega. Tiene un patio con un limonero joven, un banco de piedra y una fuente diminuta donde beben los gorriones al amanecer. Cada mañana, antes del café, riego el árbol y saludo al día. La rutina se ha convertido en una forma de oración, sin palabras, sin necesidad de pedir nada. Con el dinero de la venta en Valencia y mi pensión, vivo sin lujos, pero con libertad. He aprendido a reparar cosas viejas, sillas, marcos, relojes. A veces los vecinos me traen muebles rotos y yo los arreglo en el taller que monté en el garaje. Les cobro lo justo. No por necesidad, sino por respeto al trabajo. Don Rafael tiene manos de santo, dicen algunos. Yo sonrío y no respondo. No es santidad, es oficio, y el oficio es lo único que nunca me traicionó. Por las tardes camino hasta el mirador. Desde allí se ve la Sierra Nevada, blanca en invierno, dorada en verano. Me gusta sentarme en un banco y mirar cómo el sol se esconde tras los montes. El silencio no me pesa. Después de tantos años de palabras vacías, el silencio es el único sonido que dice la verdad. Hace unos meses, la vida me hizo un regalo inesperado. Lucía, la camarera que un día me reconoció por la televisión, se convirtió en una amiga cercana. Tiene 30 años, una hija pequeña y una risa que alivia la tristeza. A veces me invita a comer con ellas. No somos familia, pero compartimos algo parecido a la confianza. Ella dice que me recuerda a su padre, que murió joven. Yo no le digo que su compañía me recuerda a la vida antes de las decepciones. Entre los dos hay una calma que no necesita explicaciones. Un día me trajo una carta. Llegó al bar a tu nombre, me dijo. No tenía remite, solo mi dirección escrita con letra firme. La abrí despacio. Era de Daniel. Reconocí su caligrafía enseguida. La carta empezaba así: Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte. Desde que te fuiste no he vuelto a dormir igual. He leído tu carta 100 veces. No supe entenderte. Me avergüenza haber dicho lo que dije. Me avergüenzo de mí, no de ti. Leí cada línea con calma. No sentí rabia, ni alivio, ni alegría. Solo una profunda claridad,
El tiempo había hecho lo que las palabras no podían. El silencio, una vez más, había enseñado mejor que cualquier lección. Guardé la carta en el cuaderno, entre las páginas que hablaban de Isabel. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no quedaba nada que decir. Cuando un perdón llega, pero la herida ya ha cicatrizado, lo único digno es dejarlo reposar. Que el hijo se reconcilie consigo mismo, el padre ya lo hizo con su destino. A veces pienso en Daniel. Imagino que tiene su vida, su familia, su carrera. No le deseo mal, ni bien. Solo paz, la misma que encontré aquí, lejos del ruido. Quizás un día vendrá. Quizás no. Pero si algún día llama a mi puerta, no encontrará reproche. Solo el mismo café que le servía de niño y el mismo silencio que ahora me acompaña. Los domingos suelo visitar el mercado viejo. Compro pan, queso y alguna fruta. Los vendedores me saludan por mi nombre. Buenos días, don Rafael. Gritan. ¿Lo de siempre? Lo de siempre, respondo. Y sonrío, porque esa frase sencilla, lo de siempre, se ha convertido en mi definición de felicidad. A veces vienen Ana y Leo. Mi hija siempre me avisa con tiempo. Papá, este fin de semana subimos. Leo quiere verte. Cuando llegan, la casa se llena de risas. El niño corre por el patio, me ayuda a regar el limonero y pregunta por su abuela. Le cuento historias de Isabel, cómo cantaba al cocinar, cómo olía a jabón y lavanda. Él escucha con los ojos muy abiertos, como si conociera a su abuela a través de mis palabras. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena, me dijo: «Papá, Daniel me habló de ti». «Ah, ¿sí?» «Dice que lo que hiciste le cambió la vida». «¿Y tú qué opinas?» «Opino que hiciste lo que tenía que hacerse». Asentí en silencio. No necesitábamos más. Esa noche, después de que se fueran, salí al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en el banco de piedra, escuchando el murmullo del agua en la fuente. Abrí el cuaderno y escribí. El perdón no siempre se da con palabras. A veces se da viviendo bien, sin rencor, sin ruido. La dignidad es un idioma que los sordos del alma no entienden. Pero el tiempo traduce. Guardé el cuaderno y apagué la luz del patio. El aire olía a azahar y a tierra húmeda. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. El respeto, la calma, la verdad de las cosas sencillas. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi historia, no hablo de lo que pasó. Solo digo: tuve una casa, un hijo, un oficio, y un día tuve que elegir entre quedarme o respetarme. Casi siempre sonríen, sin entender del todo. No importa. La comprensión no se exige, se siembra, como el limonero. Hoy, mientras escribo esto, el sol entra por la ventana y tiñe de oro el taller. El reloj marca las 10 y el mundo parece quieto. Escucho el canto de los pájaros y el agua de la fuente. No echo de menos nada. Ni siquiera las disculpas que nunca llegaron. Porque cuando uno aprende a vivir en paz consigo mismo, el pasado deja de doler. Y ese, lo sé ahora, es el verdadero triunfo de un hombre. Irse sin rencor y quedarse en paz. Miro el limonero. Está florecido, fuerte, lleno de vida. Las abejas revolotean entre las flores y el sol cae suave sobre las hojas. Respiro hondo, cierro los ojos y pienso en Isabel. En Daniel. En Ana. En Leo. En todo lo que fui y en todo lo que aún soy. Y mientras el viento mueve las ramas, me digo, con voz baja pero firme: no hay mayor victoria que la serenidad. No hay mejor herencia que el ejemplo. Así vivo mis días. Sin ruido. Sin vergüenza. Con dignidad. Una mañana de marzo, cuando los almendros comenzaban a florecer en las colinas, recibí una llamada inesperada. Eran las 8:30. El sol se filtraba por la cortina y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Respondí sin mirar el número. «Sí, papá, soy yo».
El tono era inconfundible. Daniel. Hubo un silencio largo, tan largo que oí mi propio pulso. Hola, hijo. He tardado demasiado, dijo, con una voz más baja de lo que recordaba. Pero tenía que llamarte. Apoyé la mano sobre la mesa. Su voz no era la del arquitecto seguro de sí mismo que recordaba, sino la de un niño que buscaba la puerta que cerró. ¿Cómo estás, Daniel? Trabajando mucho. Pero, no es eso. Necesito verte. ¿Para qué? Pregunté con calma. Para decirte lo que no supe decir entonces. Guardé silencio unos segundos. El reloj marcó 3 golpes lentos. No hace falta, hijo, le dije. Ya todo está dicho. No, papá, no lo está. He pasado meses buscando cómo decírtelo. Ana me dio tu dirección. Ah, Ana, dije sonriendo. Siempre fue la valiente. Voy a ir, papá. No quiero quedarme con esto dentro. No lo impedí. Ni lo animé. Solo dije. Haz lo que creas correcto, Daniel. La puerta está abierta. Colgué y me quedé quieto. El aire del patio entraba por la ventana, moviendo las cortinas. Miré el limonero. Estaba cubierto de flores, como si también esperara algo. No sentí miedo. Tampoco expectativa. Solo una serena curiosidad, como quien observa la última pieza de un rompecabezas que durante años evitó colocar. 2 días después, Daniel llegó. Lo vi desde la ventana. Aparcó un coche negro frente a la casa. Bajó despacio, con una chaqueta gris y el rostro cansado. Al verlo, sentí algo que no esperaba: compasión. Era mi hijo, pero también un hombre derrotado por sus propias sombras. Abrió la cancela y entró sin tocar el timbre. «Papá», dijo, y su voz tembló. Nos quedamos mirándonos unos segundos. «Pasa, hijo». Entró en el comedor. Miró alrededor, el taller, las herramientas, las flores secas sobre la mesa. «Has hecho de este lugar un hogar», dijo. «Sí. Lo necesitaba». Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. «He venido a pedirte perdón. Ya lo leí en tu carta». «No es lo mismo», respondió. «Quiero que me escuches». Asentí. Él respiró hondo. «Aquel día, cuando dije lo que dije, no era contra ti. Era contra mí mismo. Había dejado que la gente, el trabajo, las apariencias, me hicieran olvidar quien me enseñó a vivir con decencia. Tú nunca me diste vergüenza, papá». Yo me di vergüenza al pensar así. No lloraba, pero su voz se quebraba. Yo lo escuchaba sin moverme, como quien ve pasar un río después de una tormenta. Durante meses soñé con esa noche, continuó. Te veía planchando mi camisa, en silencio. Y yo hablaba como un idiota. Pensaba que el éxito me hacía más hombre y me hizo menos hijo. El silencio volvió. Solo se oía el canto de un mirlo en el patio. Levanté la vista y le dije: Daniel, la vergüenza no mata, pero enseña. Lo sé, papá. Por eso estoy aquí. Entonces no hablemos más de lo que dolió. El pasado no se borra, pero se ordena. Quiero ayudarte, dijo de pronto. Quiero que vivas conmigo, cerca de los nietos. Negué con suavidad. Ya tengo un hogar, hijo. Y no necesito más. Él bajó la cabeza. ¿No vas a perdonarme? Daniel, el perdón no se da como una limosna. Se demuestra viviendo mejor. Él alzó la vista. ¿Y si empiezo hoy? Entonces empieza, le respondí. Pero no por mí. Hazlo por ti y por tus hijos. Se levantó despacio. Caminó hasta el patio. El limonero estaba lleno de sol. Extendió la mano y tocó una hoja. «Está hermoso», dijo. «Sí. Lo planté el día que decidí vivir sin miedo». Nos quedamos allí, en silencio, mirando el árbol. Por primera vez en años, el silencio no separaba, unía. Era el mismo silencio que había salvado mi alma,
ahora tendido entre los dos como un puente invisible. Antes de marcharse, me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. «Te quiero, papá». «Y yo a ti, hijo», respondí. Cuando su coche se alejó por el camino, el aire olía a azahar. No sentí euforia ni tristeza. Solo una profunda paz. La vida había cerrado su círculo con la misma calma con que se abre un día de primavera. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Cuando un hijo vuelve, no hay deuda ni castigo. Solo el eco del amor que nunca murió». Las palabras se olvidan, pero los gestos quedan como raíces bajo tierra. Cerré el cuaderno y salí al patio. El cielo estaba limpio, la luna redonda. El agua de la fuente corría despacio. Pensé en Isabel, en cómo habría sonreído al vernos juntos otra vez, aunque fuera por unas horas. En el fondo, su voz seguía guiándome: «No juzgues, Rafael, espera». Y había tenido razón. Al día siguiente, recibí una llamada de Ana. «Papá, me ha dicho Daniel que te vio». «¿Cómo fue?» «Tranquilo, hija. Era necesario». «¿Y ahora?» «Ahora todo está en su sitio». Pasaron las semanas. Daniel me escribía a veces. No hablaba de disculpas, sino de cosas simples: los niños, su trabajo, la casa nueva. Yo respondía poco, pero siempre con afecto. Había aprendido que el amor, cuando madura, no necesita explicaciones. Un domingo de abril, Ana y Daniel vinieron juntos con sus hijos. Hicimos una paella en el patio. Leo ayudó a remover el arroz, mientras la pequeña de Daniel me mostraba un dibujo. Ríamos todos. El limonero, en flor, era testigo silencioso de algo que nunca creí recuperar: la familia, sin orgullo ni máscaras. Cuando se marcharon, el sol caía sobre los tejados y la casa quedó en calma. Me senté bajo el limonero con una copa de vino. El aire olía a tierra y esperanza. Escribí la última frase del día. No tuve que gritar para ser escuchado. Solo tuve que callar el tiempo justo. Cerré el cuaderno. El viento movía las hojas del limonero, y en ese sonido, suave y constante, reconocí mi voz. La que había callado por años. La que ahora, al fin, había vuelto. Y supe, sin duda alguna, que aquel silencio que me salvó era mi verdadera herencia. El tiempo, al final, se acomoda en la vida como el polvo sobre los muebles, inevitable, silencioso, pero necesario para que las cosas se asienten. Han pasado 3 años desde aquella visita de Daniel. Desde entonces, la vida ha seguido su curso sin sobresaltos, con la serenidad que solo se gana cuando ya no hay nada que demostrar. Daniel me llama los domingos. No siempre para hablar, a veces solo para escuchar mi voz. Ana viene una vez al mes, con Leo, que ya tiene 9 años y corre por el patio como si lo hubiera conocido toda la vida. A veces llegan juntos, a veces separados, pero siempre con respeto. Esa palabra que tardaron tanto en entender y que ahora cuidan como un tesoro. Yo sigo en mi casa de Huétor Vega. El limonero se ha hecho grande. Da frutos amarillos, brillantes, que reparto entre los vecinos. Cada uno de ellos lleva un recuerdo, un trabajo bien hecho, una frase dicha a tiempo, una lección aprendida sin necesidad de castigo. He dejado de escribir cada día. El cuaderno está casi lleno, las hojas gastadas, la tinta descolorida. A veces lo abro y leo las primeras páginas. Me reconozco en el hombre que se fue de casa sin mirar atrás, con una carta en la mesa y el alma rota. Y sonrío, porque aquel hombre no se perdió, se encontró. Daniel vino hace unas semanas con su familia. Trajo un marco de madera y dentro una foto nuestra, tomada bajo el limonero. Para que no te olvides de nosotros, dijo. No hace falta, hijo. A los que uno perdona, no los olvida. Él me miró con una gratitud que no necesitó palabras. Ya no éramos padre e hijo enfrentados, sino 2 hombres que finalmente hablaban el mismo idioma, el del respeto. Esa noche, cuando todos se marcharon, me quedé solo en el patio. La fuente murmuraba, el aire olía a limón y a tierra mojada.
Encendí una vela junto al cuaderno y escribí una última página. La vida no se mide por lo que uno conserva, sino por lo que uno es capaz de soltar sin perder la paz. Marcharse fue mi lección, pero quedarme en silencio fue mi victoria. El amor no necesita control, solo espacio. Y cuando se da con respeto, regresa solo. Cerré el cuaderno con calma. No hay más que escribir. Las palabras ya hicieron su trabajo. Ahora la historia vive sola, en la memoria de quienes aprendieron a escuchar sin ruido. Cada mañana me siento en el banco de piedra, bajo el limonero. El sol toca las hojas y el agua brilla en la fuente. Leo juega a veces por aquí, corre entre las flores y me pregunta cosas que solo un niño puede preguntar. Abuelo, ¿por qué las hojas se caen? Porque el árbol necesita espacio para volver a florecer. Él asiente sin entender del todo, pero yo sonrío, sabiendo que un día recordará esa frase. Quizá, cuando me haya ido, la repita. Y en ese momento, aunque no me vea, sabrá que sigo aquí, en cada rama del árbol, en cada silencio que enseña más que 1000 palabras. El sol se alza, los pájaros cantan. Respiro hondo y me quedo quieto. No hay dolor, ni culpa, ni orgullo. Solo paz. Y en esa paz, mi voz, la de un hombre que fue padre, esposo y aprendiz de la vida, se despide con serenidad. A veces no hay que gritar para enseñar una lección. Basta con irse. Y cuando uno lo hace con dignidad, el mundo, tarde o temprano, escucha. El viento mueve las ramas del limonero, el sol acaricia el patio, y el silencio, mi más fiel compañero, me ofrece su última palabra. Paz.